Bueno, van llegando nuestros invitados. Primero vamos entonces, ya que han llegado algunos de puntuales, vamos a arrancar mostrándoles un video de qué es la educación STEM y luego veremos cuál es ese proyecto que tiene el Ministerio de Educación Nacional con las chicas STEM para impulsar estos desarrollos a nivel nacional y que cada vez más niños, niñas y jóvenes se vinculen a temas de ciencia, tecnología, temas de artes, de matemáticas y comiencen a generar mejores resultados en pruebas PISA, en pruebas saber, porque de hecho la intención de este tipo de metodologías es impulsar la transversalidad del conocimiento en nuestros niños, niñas y jóvenes. Entonces, primero mostraremos estos dos videos para darle curso a las personas a que vayan entrando y bienvenidos nuevamente. Vamos a ver este video de Palabra Maestra que nos contará un poco qué es la educación STEM. Ha cogido fuerza durante los últimos... El término STEAM ha cogido fuerza durante los últimos años de la educación y cada vez es más frecuente encontrar programas formativos que trabajan desde este enfoque. Pero, ¿qué es STEAM? La palabra STEAM está formada por las iniciales de una serie de disciplinas consideradas imprescindibles para formarse en la sociedad actual. Concretamente son las ciencias, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. En educación, este enfoque garantiza el desarrollo de un conocimiento transversal en el que los contenidos de cada una de estas ramas no se trabaja de forma aislada, sino de forma interdisciplinar para garantizar un aprendizaje contextualizado y significativo. El enfoque STEAM no solo abarca la enseñanza de los contenidos en sí, sino que también implica el desarrollo de determinadas competencias y tipos de pensamiento relacionados con el desarrollo de estas disciplinas. El pensamiento científico, el pensamiento cuantitativo o el visoespacial son algunos tipos de pensamientos necesarios para enfrentarse a situaciones cotidianas y que están presentes en las disciplinas STEAM. En conclusión, STEAM es un nuevo enfoque educativo que pretende garantizar la transversabilidad de la enseñanza para lograr una mayor contextualización y conseguir un aprendizaje significativo. Si quieres conocer más información, visita www.compartirpalabramaestra.org. Listo, ese es sobre qué es la educación STEM y cuáles son como esas primeras aproximaciones a nivel nacional. Voy a presentarles el otro video sobre el proyecto nacional de las chicas STEM para que lo vayamos viendo. Regálenme un segundo, presionado, matar, a ver ya, ahí está, perfecto. Vamos a darle maximizar, eso. Ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas. Ser una chica STEAM es formarse en algunas de estas vocaciones para expresarle al mundo lo que puedes ser y hacer con las TIC. Es contribuir con tu creatividad al desarrollo de la humanidad, como lo han hecho muchas mujeres y lideresas, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. El conocimiento de cualquier ciencia o arte puede impactar de 1000 maneras diferentes a la sociedad. Podemos transformar el mundo. Y gracias a Maloca Mintic, le abrimos un espacio a las niñas de todo el país para que puedan seguir desarrollando sus habilidades en estas áreas. Nada es imposible. Nadie nos puede detener. Tú puedes cambiar el mundo. Con dedicación y compasión. Todas juntas podemos lograr cosas increíbles. Listo, entonces, espérenme y ya volvemos acá. Volvemos a este. Y cierra aquí. Perfecto. Entonces, ahora sí voy a presentar nuestra... Le voy a dar aquí. Presentar. Bueno, aquí está. Compartir y... Perfecto. Bueno, primero darles las gracias a todos los que se están conectando, porque para nosotros como Inducción 3D es una gran oportunidad de tenerlos aquí conectados y de lo que significa
el impulso de la impresión 3D en la ciudad y en nuestro país. Y qué mejor oportunidad que hacerlo a través de proyectos que impulsen o vinculen otras áreas del saber y otros conocimientos. Entonces, en ese orden de ideas, la agenda va a ser muy breve, tendremos 45 minutos en los que primero hacemos un dimensionamiento sobre las STEM y es contextualizarlas, qué significa eso, de dónde viene, cómo podemos abordarlas en las escuelas. Ahí tendremos una participación primero del licenciado Joaquín Lara y luego el ingeniero Jairo estará profundizando en algunos temas al respecto. Luego hablaremos de cuáles son esas opciones que nos permiten a nosotros decir, bueno, la institución educativa puede hacer esto otro y puede seguir en el camino de esta manera. Y por último estaré yo hablándoles un poco de cómo son esos proyectos que podemos implementar dentro del aula de clase con impresión 3D. Entonces, no siendo más, bueno, luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas con todos nuestros 3 panelistas. Entonces, arrancamos con qué son las STEAM y por qué impulsarlas en el aula de clase. Y le doy para eso la palabra a mi amigo y uno de los impulsores de este área aquí en la ciudad desde hace muchos años, Joaquín Lara. Gracias, Joaco, bienvenido. Ok, bueno, buenas tardes para todos y todas. Sean bienvenidos a este conversatorio que en esta tarde de hoy pues queremos compartir con los que están asistiendo y poder dar respuesta a algunas de las preguntas como las hemos planteado nosotros aquí, con ese propósito y con ese interés de que en la ciudad podamos seguir propiciando estos escenarios de aprendizaje y estas experiencias tan significativas para las escuelas. La pregunta que nos convoca en esta tarde de hoy es ¿qué son las STEAM y por qué impulsarlas en el aula de clase? ¿Cierto? Siguiente, amigo. Entonces, las STEAM como para mirarlas desde una línea de tiempo es algo que no es nuevo. Esto inclusive surge desde los años 80 y surge cuando es implementada a través de un juego que se le coloca o se le incorpora a la programación y además de ser un juego con programación, se le incorpora también el juego de Lego. Por ahí nace. Una vez que nace, ya como en los años 90, es cuando ya se le da el concepto de lo que ustedes ven aquí en pantalla, que es STEAM. Ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Y esto, bueno, inclusive antes del arte, que fue incorporado en el año 2011 para acá, se llamaba era STEM. Hoy es STEM. Exacto, entonces ellas nacen así. ¿Y con qué propósito precisamente surge esto? Como bien lo planteaba al principio, surge como una estrategia o un programa, un programa que involucra a estas áreas disciplinares para los que los niños desde primaria, secundaria y los primeros semestres en las universidades puedan de alguna manera participar en estos escenarios con carreras que realmente de alguna manera le apunten a todo este siglo XXI. La ciencia, ¿por qué? Porque estamos esperando, inclusive estudios nos dicen de que había como una manera y una forma en que los jóvenes hoy en día estaban apáticos al tema de la ciencia, al tema de las tecnologías, estaban apáticos, pero al momento de querer recuperar que los jóvenes se involucren en todo esto, este programa cobra fuerza y cobra fuerza a partir del año 2007, 2008, 2010 en adelante, en donde ya se hacen programas y que no solamente nacen en el escenario de Estados Unidos, sino que ya se implementa en muchos países del mundo. Y ahora, nosotros como colombianos y mucho menos aquí en la costa, estamos ajenos de que esto se pueda dar. Aquí estamos participando profesores, inclusive del área de colegios, de instituciones educativas normalitas, ¿cierto? De educación básica, primaria y secundaria, pero también hay profesores universitarios. Y nos hemos dado cuenta, y yo que he estado en todos estos escenarios académicos, uno se da cuenta que realmente falta que nuestros jóvenes en nuestra ciudad y por qué no en nuestra región de la costa Caribe se preparen con estas carreras con las que quieren
que Colombia quiere formar a estos jóvenes en estas carreras: ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Ahora, ¿cómo responder a la pregunta de por qué impulsarlas en el aula de clase? Déjenme contarles uno. Uno, por un tema clave, y es que están vistas como un enfoque innovador en la enseñanza. Innovador, ¿por qué? Porque involucra no solamente las tecnologías de la información y comunicación, que se quedan ahí como usar un mero laboratorio de informática con la enseñanza básica de herramientas ofimáticas. No, trasciende, va mucho más allá y es vista como un enfoque innovador porque involucra no solamente que se integre en el aprendizaje las tecnologías de la información y comunicación, no solamente promueven inclusive el trabajo colaborativo entre los estudiantes, sino que también permite la retención de esos conceptos y la apropiación de conocimientos en estas áreas. También, ojo, promueve todo lo que tiene que ver con la inclusión, que es un tema que hoy en día es clave. Si uno comienza a indagar más sobre las STEAM, se da cuenta de que esta estrategia o todo este programa hace parte de un gran programa mundial, pero que de alguna manera se centra en las escuelas para que las escuelas sean más inclusivas, sean mucho más participativas y, ¿por qué no?, se enfoquen en que ese proceso de enseñanza-aprendizaje se base en un enfoque innovador, que desarrolle en los jóvenes habilidades de pensamiento matemático, de pensamiento computacional, que desarrolle la gestión emocional o lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, que potencie habilidades comunicativas, ¿cierto? Que también de alguna manera genere unos espacios de aprendizaje, ojo, de aprendizaje cooperativo y colaborativo, de tal manera que estos espacios generen la capacidad de la creatividad y de la imaginación del colectivo académico, los estudiantes, en todas sus dimensiones. Este programa como tal tiene un principio básico, y ese principio básico es aprendizaje a través de la experiencia. Pero sumado al aprendizaje a través de la experiencia, también tiene otro enfoque, el aprendizaje basado en proyectos. Significa que en este caso los jóvenes, tanto como los profesores, van a apropiarse no solamente de este enfoque, sino de los principios con que cuenta este programa. Y algo clave, que no lo quiero que lo miren como una fórmula que aún está escrito ahí en la presentación, y es que la estrategia de aprendizaje va a ser el resultado del aprendizaje, más el juego, que hoy en día es la gamificación, más el disfrute de querer aprender jugando, pero sobre todo la motivación y las ganas de poder propiciar habilidades, competencias de cara a estas 5 áreas. Y yo creo que esa es la clave a lo que nos convoca desde la dimensión pedagógica, poder entender por qué impulsar las STEAM en el aula de clase. Jairo, ¿algún complemento? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes, Jairo. Buenas tardes a todos. Por la invitación. Joaco, para complementar un poco eso que hablabas hace unos segundos sobre el uso de STEM en los colegios. Imagínate que en redes, con la red de directores de ingeniería de sistemas a nivel Colombia, se lleva un concurso nacional de programación todos los años. Eso es una iniciativa bien interesante ahí, y los pelados salen con prototipos de muchas cosas. El año antepasado, uno de los chicos, antepasado y, no dicho, hace 2 y 3 años, antes de pandemia, la universidad daba una beca completa, ya desde inicio a final de carrera, para un estudiante del equipo ganador de ese concurso. Wow. Tenemos 2 chicos estudiando en la tecnológica, todos los gastos pagos de matrícula, desde ahora, pues desde que iniciaron hasta el fin de su carrera. No hubo 1 o 2 semestres, no hubo beca 50, nada de eso, 6%.
Excelente. Pero lo interesante de esto es que uno de los chicos que ganó, el equipo de él, eran proyectos que tenían que ver con electrónica, utilizaban impresión 3D para hacer los prototipos rápidos, y el otro equipo, si no estoy mal, era algo de el primero era algo de tránsito, hicieron un carrito y no sé qué, lo modelaron en impresión 3D y demás, en los colegios directamente. ¿De dónde sacaron las impresoras 3D? Pues ellos tenían sus mañas, porque no habían ahí directamente en los colegios. Y pues estaban como incipientes apenas. Pues ahora en pandemia, pues todo se ha quedado quieto 2 años, pero ahora es bueno cogerlo otra vez con ganas. Y el otro tipo era algo como de calidad del agua, si no estoy mal. Pero era eso, prototipados rápidos que los pelados podían hacer, afortunadamente, porque podían sacar esas ideas que tenían en la mente, modelarlas y llevarlas a una impresión 3D. Para entonces poder mostrar rápidamente qué es lo que querían construir. ¿Cierto? Entonces, este tipo de tecnología, pues lo único que trae es que los chicos pueden consolidar mucho más rápido las ideas, y pues esto no es solamente para los chicos, es para todos. Ahorita en la segunda pregunta les muestro otra experiencia. Bueno, les cuento otra experiencia. Excelente, Jairo, muchísimas gracias. Y para complementar a ambos, antes de que terminen, pues uno de los objetivos principales del impulso de las STEM es que los niños, niñas y jóvenes se comiencen a preparar para carreras de calidad y que se comiencen a preparar para el éxito, porque es que hay que romper también mentalmente las barreras que se le plantean a ellos al no tener recursos, al no tener otras opciones. Pues precisamente este tipo de iniciativas en las instituciones educativas, en las escuelas, pues precisamente lo que hacen es que los estudiantes se conecten con su propósito vital, y que adicional a eso de que se conecten con su propósito vital, conozcan a otras personas que también pueden ayudarlos e impulsarlos, independientemente de que sea una tarea de matemáticas, independientemente de que sea una tarea de, no sé, del contenido teórico que desarrolla normalmente en el aula de clase. Porque precisamente cuando nosotros nos preguntamos por qué impulsarlas, es para que le cojan el gusto. Porque es que finalmente a veces nuestros estudiantes adolecen de esa pasión y nuestros docentes no la impulsan. Y eso es muy importante. Esto crea una conexión entre el docente que quiere impulsar y entre el estudiante ávido de esas nuevas tecnologías, esos nuevos procesos, esos nuevos procedimientos para alcanzar sus metas. Entonces, para resolver esta segunda pregunta, yo vuelvo a darle la palabra a Jairo, y nosotros, entre Cuaco y yo, complementaremos en cuáles son esas opciones que tienen las instituciones educativas para impulsar las STEM en el aula de clases. Bueno, entonces se los pongo desde el punto de vista de un proyecto que teníamos hace 2 años. Bueno, digo hace 2 años porque de hace 1 año estoy en comisión de estudio, estoy estudiando doctorado en ingeniería. Entonces, pues estoy un poco desconectado de la academia como tal, pero el último proyecto que hicimos tenía que ver directamente con STEM en la universidad. Pues era para poder llamar a chicos de primeros semestres a que les gustara la programación. En la Tecnológica de Bolívar, a todos los chicos de ingeniería, a todos los estudiantes de primer año en ingeniería, se les da programación. Entonces, no es solamente un tema de ingeniería de sistemas, sino que es un tema de ingenieros, y pues en algún momento va a ser un tema realmente de cualquier tipo de estudiante pregrado. Pero por ahora pues está para ingenieros. Entonces, se buscaba de que ellos aprendieran programación, pero enfocado a algo que les gustara, ¿cierto? Que es la principal idea de esto. Ellos tienen miles de cosas que les gustan, pero cuando llegan a un curso se dispersan porque no le encuentran sentido a qué es lo que están haciendo. Entonces empezamos a utilizar gamificación y una serie de estrategias
que invitaban directamente al estudiante no a aprender programación, sino a solucionar problemas utilizando el computador. Entonces, se utilizaba una serie de guías, se puede decir así, de documentos vivos, de notebooks, una herramienta que se llama Jupyter, que ustedes pueden revisarla después, y a esa herramienta se le incluía, o esa herramienta se incluía, se ponía como un servidor pequeño de Jupyter dentro de una Raspberry, y esa Raspberry se montaba en un carrito. Y entonces uno de los primeros ejercicios que se tenía ahí es que era un granjero, no sé qué, el cuento, la forma de emocionarlos y entusiasmarlos, y decía, pues el granjero tiene que ir del punto A al B. Entonces el chico programaba por medio de los notebooks, utilizando el lenguaje de programación Python, y el chico decía, da un paso. En el computador de él decía da un paso, pero realmente el que se estaba moviendo no era algo en la pantalla, sino algo físico. En uno de los puntos de toda esa tarea que tenían que hacer, pues de ese proyecto que iban avanzando, uno de los puntos era que ellos tenían que modelar su carro. Para entonces, la base del carro era toda la parte de circuitería, las llantas, la Raspberry, el sistema operativo. Eso ellos no tocaban nada de eso, era como una cajita negra para ellos. Ellos se conectaban simplemente por internet a la cajita y encima entonces tenían que poner la carcasa. Entonces tenían que acomodar los cuentos o las historias de acuerdo, pues generaban la carcasa de acuerdo a esos cuentos. Entonces, si era una nave espacial, ellos tenían que hacer un muñequito de la nave espacial, no sé qué, modelarlo en 3D e imprimirlo en unas impresoras que tenemos ahí en la universidad, y terminaban de jugar y construían entonces diferentes tipos de historia para alcanzar unas metas. Entonces ese proyecto me pareció bastante interesante, bastante chévere. Alcanzamos a publicar un par de artículos que están disponibles. A ver, yo lo tengo por aquí pegadito. Ahí ese es el nombre clave, se puede encontrar en la universidad, en la PC, en Google. Pues. Y era eso, o sea, no es programar, no es enseñar a programar porque sí, no es enseñar a solucionar un problema porque sí, es entonces unir todo eso en pro de algo. ¿Qué herramientas se utilizaban adicionalmente? Pues ustedes pueden utilizar pues toda la parte de impresión 3D, pero la impresión 3D pueden modelarla ya sea local o en la nube, ¿ya? Los servidores de aplicaciones pueden estar locales o en la nube, pueden utilizar Amazon, tiene cuentas gratis, pueden utilizar Azure, pueden utilizar Google, etcétera, etcétera. Pueden utilizar todas las partes de electrónica, que hay mucha electrónica que es open source, todo Arduino, todas las Raspberry. Ahorita también hablaremos un poquitico de cómo desde softwares integrados permiten eso que tú estás diciendo. Entonces, toda esa parte es libre. Lo único que hay que tener es como una buena guía de cómo integrar y empezar a hacer todo el proyecto que tenga sentido. Algo así como que nosotros gastamos bastante tiempo arrancando, pero si hubiéramos contado con la experiencia que tenemos ahora, pues eso arranca rapidito en cualquier contexto. De pronto eso es lo chévere ahora de que Pablo les va a mostrar, pues no es cuña, es cierto. ¿Ya? Entonces esa parte es muy importante, poderse apoyar en alguien que ya haya tenido experiencia y pues para poder avanzar realmente en lo que tú necesitas avanzar. Y de pronto dejar esa parte de academia y de experimentación para el que tiene un poquito más de tiempo y puede hacerlo o gana algo adicional haciéndolo. ¿Okay? Efectivamente. La idea es sumar en las diferentes líneas, tanto, acuérdate que aquí también hay que manejar el trinomio empresa, universidad, estado. Entonces hay que aprovechar, por ejemplo, los programas como el que les mostramos al comienzo de las chicas STEM, o también aprovechar todos los programas que tiene Impulsa para que las instituciones educativas generen proyectos de transformación al interior de las escuelas. Y de hecho están dando muchos recursos, tanto en especie como recursos económicos a las instituciones educativas que se preocupen por este tipo de metodologías.
y va enfocado también hacia que los resultados en pruebas PISA y en pruebas saber se mejoran. Y ustedes dirán, Pablo, ¿por qué hace tanto énfasis en el tema de pruebas PISA y pruebas saber? Porque es que pruebas PISA evalúa 3 cosas que a nuestros estudiantes les sigue yendo mal. Lo primero, la resolución de problemas. Nuestros estudiantes tienen bastantes retos a la hora de resolver problemáticas porque son muy buenos para relacionar los conceptos a nivel abstracto, pero como decía Jairo hace un rato, bastantes retos se encuentran a la hora de implementarlos porque no hay un proyecto específico. Y eso es una de las cosas que mejora este tipo de aprendizaje. Entonces, lo primero, la resolución de problemas. Lo segundo, el trabajo en equipo. Y el tercero, la visión de lo que son la integralidad de las ciencias, porque es que nosotros no tenemos en nuestros estudiantes la integralidad que se da al hombre. Es un proyecto de ciencias, como ahorita hablaremos, por ejemplo, en algunos de la crear la célula, pero imprimirla en 3D. Pero ahí hay otra serie de conceptos por detrás, como el trabajo en equipo, el liderazgo, el compañerismo, otra serie de valores que se van agregando a esa cascada porque nuestros profesionales no se están formando o deberíamos estarnos formando para las carreras del futuro y no con teorías que van desapareciendo en la línea del tiempo. Pablo, yo no sé si Juanjo, claro. Eso era lo que te iba a decir. Aumenta algo desde la dimensión pedagógica, por favor. Hay que entender una cosa, Pablo y oyentes, y es que estas áreas como tal no están aisladas. Y precisamente aquí las tecnologías de la información y comunicación son las que de alguna manera van a permear que se integren estas áreas y que favorezcan precisamente el aprendizaje de estas áreas como tal. Las tecnologías de la información y comunicación y una buena estrategia, pero además de eso, una buena mediación pedagógica de estas tecnologías en favor del proceso de aprendizaje de los estudiantes va a ser completamente enriquecedor. Y no solamente va a propiciar lo que hemos estado diciendo, sino que también va a permitir el desarrollo de capacidades cognitivas, ¿cierto? El desarrollo de habilidades de pensamiento matemático, de lógica computacional, entre otras competencias claves para nuestros estudiantes, que bien como lo decías tú, Pablo, va a ayudar a que el estudiante, cuando presente las famosas pruebas, de alguna manera, así es como si fuera algo invisible, pero que se va a ver visible en los resultados. Y las escuelas que se quieren involucrar en este programa, aquellas que realmente quieran tener un enfoque innovador en este proceso y aquellas que quieran innovar en lo que están haciendo, yo creo que es un buen momento. Y aprovechemos, por ejemplo, por así decirlo, todo esto por lo que estamos pasando de cara a la pandemia y de cara a todas estas tecnologías emergentes que están surgiendo en este siglo, que podemos nosotros apropiarnos de ellas para poder trabajar. Y como bien lo decía Jairo, a veces la gente se hace preguntas, bueno, ¿yo cómo adquiero esta tecnología? ¿Cómo voy a adquirir yo un LMS? ¿Cómo voy a adquirir todas estas herramientas? Hay mucho software libre y hay mucho hardware libre también que pueden ayudar al desarrollo de todos estos proyectos y programas. Lo que hay que tener es un buen aliado y nosotros somos sus buenos aliados. Hombre, gracias, Juaco. Esto que acabas de decir es Pablo, dímelo, Jairo. Qué pena ahí que los interrumpa. Hay algo que, pues ahora, como les dije, no estoy directamente en el comité curricular, pero sí veo una que otra noticia que va y viene. Entonces, estos chicos que acabaron de hacer las pruebas Saber Pro, quiere decir que fue hace como 5 años que entraron a estudiar. Hace unos 5 o 6 años cambiamos la manera de empezar a enseñar programación, como les dije, con este tipo de metodologías. Sí, entonces el cambio según lo que di en los resultados de las pruebas Saber Pro ha sido bueno a todo nivel. En ingeniería de sistemas los resultados han sido muy buenos. Antes estábamos más o menos con las universidades acreditadas, programas acreditados, pero estábamos más o menos con las universidades acreditadas, ahí llegando al promedio. Ahora estamos arriba del promedio.
Entonces eso, pues no tengo cómo comprobarlo ahora, pero eso es algo que es bien interesante y es un producto posiblemente, ¿cómo es que se llama eso? Un efecto colateral. Colateral. Sí, un efecto colateral de este tipo de iniciativas, ¿ya? Entonces es todo lo que uno pueda hacer para poder cambiarle el punto de vista a los chicos, poder cambiarle la forma de cómo ven los problemas y cómo los afrontan, pues eso suma realmente a estos pelados que se aburren en un salón de clase con un profesor unas diapositivas y lo mismo de siempre. Efectivamente, y ahorita cuando estemos en la parte de preguntas y respuestas, abordaremos esos cuestionamientos que tienen las personas, de los asistentes. Yo quería hacer énfasis mucho en que las herramientas para desarrollar las STEAM en el aula de clase, en su gran mayoría son software libre. En su gran mayoría hay mucho open source. Por ejemplo, Tinkercad, por ejemplo, Cura, por ejemplo, todo el tema de los LMS gratuitos, todo lo que nos estaba comentando también Jairo de los servicios de Amazon, de Google para las instituciones educativas y todos esos software y programación que, de hecho, cuando Juaco estaba mencionando el tema de la diversión, se me vino a la mente la disposición de los alemanes en el aprendizaje por placer, primero en sus proyectos por placer, y lo segundo, en todo lo que la transformación digital en las escuelas está consiguiéndose gracias a que hay software como, por ejemplo, CodeMonkey, yo no los pronuncio bien en inglés, CodeMonkey, está Grasshopper, están varias iniciativas que están tratando de inculcar en los estudiantes no solamente una programación per se, sino también, hombre, si miramos el posicionamiento de lenguajes como Python a nivel actual, dice que dentro de 10 años los programadores que no manejen Python van a estar obsoletos en casi una proporción del 30% respecto a los que sí lo manejen. Entonces, se cuenta que es ir preparando a nuestros estudiantes para lo que las tecnologías de la cuarta revolución industrial van a ir pidiendo. Y eso era algo que yo en las clases con los estudiantes de comunicación social les decía mucho. Jóvenes, ¿cómo nos preparamos y cuáles son esas opciones que la cuarta revolución industrial nos manda para poder impulsar otro tipo de escenarios? Y es precisamente lo que queremos resolver con el cuestionamiento de cómo impulsar las STEAM en el aula de clases a través de la impresión 3D. Y ustedes dicen, aula de clases, STEAM, impresión 3D, como que no va. Entonces fíjense que antes de esto quiero mostrarles que hay cuatro grandes formas de impulsar las aulas, las STEAM. Uno, con proyectos de reconocimiento de objetos. Es decir, que los profesores impulsen la entrada a portales como Thingiverse, como Tanks, como Cult 3D o con otro tipo de escenarios en los que ellos encuentran muchísimos materiales, desde canicas hasta reglas, hasta proyectos de aula que están absolutamente libres y desde comunidades enfocadas hacia eso. Ese es lo primero, proyectos de reconocimiento de objetos. Segundo, dímelo. Detalle ahí en este ¿cómo que se llama? Resto de aplicaciones. Arduino y Raspberry, esos son proyectos que nacen por la necesidad de enseñar a programar. ¿Ya? Eso no fue gratis, eso fue academia en pro de gente que quiere programar. Y ahora se utiliza para lo que ustedes quieran. Entonces, es que efectivamente, pero total, Jairo, de hecho, en Tinkercad, que es una de las herramientas que utilizamos nosotros dentro de nuestro programa de impulso de las STEM a través de la impresión 3D, en Tinkercad vamos a poder hacer proyectos de electrónica, proyectos de diseño y proyectos de impresión 3D, tanto desde la nube como en la casa. Entonces, fíjense que ya hay otro tipo de herramientas que no necesariamente implican la compra de un software, que no necesariamente implican que la institución educativa o el padre de familia deba invertir en un software para que su hijo se lance a solucionar problemáticas tanto comunitarias como de la casa, como retos que nos impone la sociedad. Les voy a poner un solo ejemplo.
En el año 2020, precisamente para el mes de junio del año pasado, estaba en la pandemia, pero en pleno apogeo. Y una de las tecnologías que realmente ayudó a que se popularizara y se democratizaran accesorios para proteger a las comunidades, como sujeta tapabocas, como caretas, como piezas para los respiradores artificiales, fue la impresión 3D. De hecho, 1 de cada 2 respiradores artificiales hechos durante la pandemia fueron impresos en 3D. Entonces, dense cuenta de la importancia de esta tecnología para ir solucionando problemáticas no solamente locales, sino globales con una perspectiva local. Entonces, fíjense, lo segundo es proyectos para crear materiales de apoyo para el aula. El docente tiene una clase de ciencias naturales en el área de la célula. El docente puede imprimir todos sus materiales y los lleva al aula de clase para que los estudiantes vean con claridad de qué se trata los componentes, las mitocondrias, todos los alveolos, todo lo que sucede en la célula, lo puedan trabajar directamente, tocarlo y palparlo, como decía hace Jairo un rato, que no sea ese tipo de clase aburrida. Tercera forma de impulsarla, con proyectos de aula, con proyectos de clase que sean impresos en 3D. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que imprimamos un rocket para ver cómo son las trayectorias de estos cohetes espaciales que están actualmente en órbita. Perfecto, con impresión 3D y con programas de simulación como Expasia, nosotros podemos hacer que nuestros estudiantes tengan muchísimas más oportunidades para que la impresión 3D sea mucho más dinámica al interior de la clase. Y el último, que es el que más nos encanta, son los proyectos de aula interdisciplinares o proyectos de clase que están inmersos dentro del proyecto educativo institucional y que permiten a los estudiantes no solamente trabajar en equipo con estudiantes de otros niveles o con estudiantes de su mismo curso, pero de grados diferentes, sino que también permite que el docente pueda ir evaluando en la línea del tiempo cómo los estudiantes se van vinculando a este tipo de iniciativas e irlos llevando de la mano de orientación profesional, de orientación vocacional hacia esa ingeniería de sistemas a través de proyectos con coding, o esa ingeniería mecánica a través de proyectos con impresión 3D, o ese arte a través del diseño, porque es que si nos damos cuenta también hay áreas como Sketch, programas como Sketch, en los que los estudiantes pueden comenzar a tallar todos sus trabajos y los imprimen luego en las impresoras. Y si hablamos de matemáticas, ni hablar, porque es que la impresión 3D se da en un plano cartesiano, en donde tenemos X, Y y Z para volumetrizar nuestras operaciones. Yo no sé si Jairo, mientras tanto, puede, o Juaco, sí, puede... Es que mira, aquí es donde cobra valor lo que hemos estado diciendo durante este conversatorio, y es que es un ejercicio que no es individual. El factor de esto, para que pueda ser un programa de éxito, no es encargárselo como casi siempre sucede, y Jairo aquí está apoyando, inclusive el profesor Johan, es que a veces le dejan todo esto al profesor del área de informática, porque es el que programa, porque es el que maneja la programación, porque es donde se van a hacer los desarrollos. Y no es solamente para ellos la carga, no, aquí se involucra a todo el colectivo docente. Quiere decir que si yo soy profesor de física, que si soy profesor de matemáticas, que si soy profesor de artes, voy de alguna manera, como bien lo proponías, en esos proyectos de aula que son interdisciplinarios, proponer desde mi área disciplinar qué actividades voy a trabajar, ¿cierto? Entonces, si estoy en arte, de pronto todo el tema de diseño, todo el tema de dibujo, cómo planear, hacer todo. Si estoy en matemáticas, todo el tema de las medidas, todo el tema cuantitativo para el desarrollo de las competencias de razonamiento cuantitativo para resolución de problemas. Si estoy en el área, por ejemplo,
de que la gente dice, bueno, el área de lectura o de escritura, claro, el tema, por eso lo colocaba ahí, el tema del desarrollo de la comunicación, para que esto se puedan expresar de una mejor manera, ya sea por escrito o ya sea visual o ya sea cualquier forma. En fin, Mira, pero Joaco, el ejercicio no es solamente dejárselo al Joaco, tema de tecnología, sino que es una integración desde lo pedagógico y desde todo el colectivo. Jairo, cuéntamelo. mira que hay un problema grande para cualquier persona y es redactar, Sí, ¿ya? Saberse expresar. Y en uno de los puntos de este proyecto que les comento, es que el pelado tenía que inventarse su propia historia. Al así es. inventarse su propia historia tiene que saber redactar, saber escribir bien, saber hacerlo con ortografía, saber expresar bien sus ideas, ¿ya? Organizarse la cabeza bien y además de eso también tiene que actuar en el mundo físico para que el muñequito le funcione. O sea, estás moviendo a todo el mundo y a todas las ¿cómo que se llama eso? A todas las ciencias alrededor tuyo para poder producir algo. No es solamente algo de un computador. O sea, esto es realmente multidisciplinar cuando hablamos de este tipo de proyectos que son bastante chéveres. Y Claro. esa es una de las partes que me llamó la atención y que me gustó bastante porque los pelados y pues el que se mete en el asunto de una vez se pone en pro de que ya no es solamente una pantalla, sino que trasciende a un poco de lugares adicionales. Me acuerdo de que también nos acompañaban unos profesores de colegios aquí en Cartagena que están, ¿cómo se llama eso? Están a la vanguardia, ya, que utilizan este tipo de tecnologías y demás. Y los pelados se lo llevan a uno en banda utilizando todo este tipo de herramientas. Uno es el que tiene que ponerse las pilas a ver cómo Así va a es. saber aprovechar. ¿Ya? Y como dicen por ahí, no es solamente dejar los pelados sueltos y que ellos inventen, no, es que hay que tener un pasito adelante y saber qué es lo que quieren, qué es lo que uno quiere que ellos inventen para entonces estar en pro de algo. Si no, pues también uno pierde el tiempo ahí gastando cartuchos. Así es que no es dejar Hay, los hay pelados algo, solos, chicos, perdona Pablo, no es dejar los chicos solos. Por dale, eso dale. es que los profesores se deben apropiar de todo este programa, de toda la metodología, de toda la estrategia para acompañar precisamente a los estudiantes en este proceso como tal. Pablo, dale. Es que precisamente iba a decir algo y es que requiere un nuevo rol, requiere un nuevo docente, pero no es más trabajo para el docente, es que ese docente entiende que su estudiante está disfrutando la enseñanza, disfrutando el aprendizaje. Y cuando yo disfruto hago más preguntas, cuando yo disfruto estoy más inquieto, cuando yo disfruto, como decía Jairo, le pongo la vara más alta al docente. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿y qué si tenemos que ser un nuevo docente? ¿Y qué si podemos impulsar las STEAM pero con nuestra actitud en el aula de clase hacia los estudiantes? Entonces fíjense que también incluye metodologías como el Flipped Classroom, en la que el estudiante ya no llega y como decía Jairo y Joaquín, a que, ay, si el docente le entrega 18 contenidos y se acabó. No, señor. El docente entrega un proyecto que nace del estudiante y de los estudiantes para fortalecer un tipo de conocimiento, ya sea en matemática, en ciencia, en tecnología, a través de ese juego, a través de ese disfrute. Y ustedes dirán, ajá, ¿y dónde queda la evaluación? Pues precisamente la evaluación comienza a hacer en diferentes canales, en diferentes sectores, y comenzamos también a ayudar al estudiante a que genere esos documentos, porque cuando estamos en una empresa, el gerente cuando nos pide un reporte, no nos pide un reporte como nos lo dieron en la clase, nos piden un reporte de operaciones, por ejemplo, o Joaquín, que es experto en proyectos, y eso lo hacemos dentro de nuestra metodología, es cómo enseñamos al estudiante sin meterlo en la metodología del PMI a que genere proyectos basados con entradas, procesos y salidas. Y dense cuenta que no es ni siquiera algo de ciencia pura, no, es algo que nos permite que el estudiante desde ya vaya ganando habilidades y competencias comunicativas
para trabajar en pro de lo que quiere. Otra Entonces yo no sé si Jairo o Paco quieran profundizar en algo más, porque ya son las 6:15. Vamos a cerrar. Otra cosita, Pablo, y es que aquí también juega un papel clave, lo que tú acabas de decir, es que la evaluación es continua. Y la evaluación de alguna manera se convierte en un disfrute para el estudiante porque no se ve como esa evaluación tradicional en donde tiene que hacer un examen, no, sino que a lo largo de la ejecución del proyecto se va evaluando. Inclusive tú hablabas del PMI porque eso es lo que estamos nosotros trabajando, pero el PMI tiene unas estrategias para que desde las habilidades del estudiante, en el PMI se habla del talento, el triángulo del talento, en donde se habla de liderazgo, se habla de gestión y se habla de todos estos elementos que desde ya el chico, desde muy temprana edad y desde la escuela, pueden ser directores de proyectos. Y un proyecto ellos lo pueden liderar y se le da las herramientas, los insumos para que ellos lo hagan, no desde ese rigor científico del PMI, pero es un avance. Y ahí vamos, ese es el ejercicio que hacemos. Yo creo que a buena hora, Pablo, ese entrar en el estudiante la base, de ese aprendizaje. Porque es que a futuro, Juaco, cuando estén en áreas de ingeniería o en proyectos o presentando proyectos para lo público, le van a pedir eso. Y si el estudiante ya está familiarizado y si ya está acostumbrado a input, process, output desde que está en quinto de primaria, créanme que cuando está en 11, ya ese muchacho puede diseñar un acta de inicio de un proyecto para Ecopetrol, porque ya tiene 10 años trabajando con actas de inicio. Entonces, fíjense lo importante que es ir haciendo el learning by doing, que esto es bien importante dentro de los proyectos, aprender haciendo y experimentando, que también nos va a brindar en una capacidad importantísima y es la tolerancia a la frustración, que es algo que nuestros estudiantes, y Jairo Paco lo mencionaba en la inteligencia emocional, la impresión 3D es como el ciclismo. Para poder tener un Giro de Italia, normalmente vas a perder en 10, 15 carreras antes de llegar a él. Pero lo que te enseñaron esas 10, 15 carreras es cómo correr ese Giro de Italia. Y aquí es lo mismo, la impresión 3D tenemos errores porque no calibraste bien, tenemos errores porque el filamento que no era el adecuado, o porque no utilizaste la densidad, o porque no utilizaste, no sé, tantas variables que entran en juego dentro de una impresión que para cualquier persona decir, hey, imprimí esto, primero tuvo que pasar por un proceso y esa curva de aprendizaje es poderosa y es lo que nos va a permitir montar a nuestros estudiantes en esto que es el éxito, porque el éxito significa que tú logres romper todas esas barreras que no te permiten cumplir con tu propósito. Pablo, ¿qué ibas a decir? No, que para darle cumplimiento al tiempo, Pablo, yo creo que a buena hora podemos, ya que hay un público bastante menor, darle la palabra, por ejemplo, a los quienes quieran participar. Por ahí vi que el profesor, el ingeniero Johan, pues levantó la mano y si tiene algún comentario, creo que puede hacerlo. Es el momento. Y quien quiera también apuntarse a generar un comentario para poder cumplir con los términos del tiempo, yo creo que lo podemos hacer. Entonces le damos la palabra a Johan, ¿cierto? Y no sé si Gualberto quiera decir algo, si alguna otra persona más. Dale, Johan. Bueno, estoy también en simultáneo con otro encuentro, pero voy a tratar de ser lo más breve. Saludos, Pablo Senior, de allá de Pascua, Juvenil Salesiana. Te recuerdo mucho, Joaquín, y a Jairo, que bueno, saludos de siempre. Rápidamente, chicos, era decirles como ejemplo que yo utilizo con respecto al STEAM desde mi hogar con mis hijos. Tengo un hijo de 15 años que es amante de la tecnología, pero dentro de su formación académica él va viendo una serie digamos, de asignaturas que tienen que ver con desarrollar. Pero cuando tú le enseñas a comprender ese desarrollo de manera productiva, el interés es mucho mayor. Es decir, él le están dando herramientas de Excel en su cátedra de informática en el colegio. Sin embargo, ya él lleva una ventaja porque ya yo le he enseñado a hacer formularios, de mi trabajo le he delegado ciertas funciones para que vea qué tan productiva es la herramienta. Y entonces en su clase es uno de los que más se destaca, entrega siempre de primero, pero porque ya sabe, ha comprendido
y se le facilita lo que el docente le está enseñando con respecto a la actividad que le corresponde desarrollar. Entonces, el uno también desde la casa ir llevando ese modelaje, como lo hablaba Pablo ahorita, del learning by doing, de aprender desarrollando, es importante, y hoy en día lo aprendo o a lo mejor dicho, lo aplico en mis cátedras de mediatécnica, donde yo no muestro diapositivas. Yo a mis estudiantes no les preparo las clases las vamos desarrollando durante los encuentros. Los conceptos los fabricamos y me funciona muchísimo porque lo que tú construyes desde cero no se te olvida nunca. Cuando alguien construye un concepto desde sus iniciativas, no se le olvida nunca. Entonces, basado en eso, y si integráramos todo esto del STEAM, créanme que si lo empezamos desde preescolar, con bases como lo hacen en Japón, cuando ya quieran llegar a un 6º grado de bachillerato, ya los niños están volando, como lo decían ahorita, están volando. O sea, ya lo que para esas asignaturas o el contenido que tengan esas asignaturas en los grados de 6º, ya los niños lo van a hacer con los ojos cerrados, ya van a exigir, ya van a pretender, hey, esto me quedó pequeño, quiero cosas más desafiantes, entonces es replantearnos, como lo decían ahorita, de que de nosotros como docentes, cómo entender esto. Joaquín lo decía muy claramente y lo profundizaba, de que entre todas las áreas sí se puede. Pablo, ¿tú te acuerdas de nuestro profesor Edgar Ferrer cuando nos daba las clases de biología, cómo llenaba ese tablero de colores para poder modelar, para poder mostrarnos cómo era el sistema digestivo, cómo era el sistema respiratorio, el circulatorio? Entonces, qué chévere que a través de las impresiones 3D estas clases fueran mucho más entendibles. Lo que tú decías de hacer el modelaje, claro que sí. Entonces, no solo llevarlo a eso, llevémoslo a sociales. O sea, un mapa en 3D que ellos vean y que lo puedan prácticamente hacer girar. O sea, todo esto es necesario. No es que queramos imponer algo que está de tendencia, está de moda. No, es necesario, esa es la palabra. Y ya no me quiero extender más porque el tiempo es oro aquí, pero sí quería... Gracias, Johan, porque ese aporte nos brinda también la posibilidad de invitarlos a los vacacionales de impresión 3D que estamos desarrollando en la empresa con Joaquín. Tenemos muchas sorpresas para todos los que asistieron hoy. De hecho, vamos a estar sorteando entre los asistentes para sus instituciones educativas, o si son padres de familia, si son padres de familia, la posibilidad de que envíen a su hijo al taller que tenemos entre el 21 y el 25, si son jóvenes entre los 14 y los 18. Y del 28 al 2 de julio, si son jóvenes, niños entre los 7 y los 12 años. Si no caben en ninguno de esos dos, avisen y los metemos en otro grupo después. Pero la idea, ¿cuál es? La idea es que ustedes conozcan de primera mano lo que ya estamos haciendo, lo que ya estamos trabajando para padres de familia que quieren impulsar en sus hijos la creatividad, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. Y por el otro lado, lo que estaba diciendo Johan, en el tema de las instituciones educativas, vamos a estar brindándole a algunas de las instituciones educativas que se hicieron presentes hoy un dimensionamiento absolutamente gratis de cómo están las STEAM en el aula de clase, absolutamente gratuito, en que vamos a estar en una jornada de 3 horas a nivel pedagógico, acompañando a la escuela a identificar cuáles son esos puntos que necesita mejorar de cara a la implementación de las STEAM. Entonces, Johan, el ejemplo que nos pone del profesor Ferrer me trae a colación esas grandes esfuerzos que tenían que hacer nuestros docentes para que esos 50 pelados que hay en un aula de clase presten atención. Entonces, fíjate la importancia de un docente, pero que hoy la tecnología está al servicio del docente, para que ese docente, tú lo recuerdas con amor y cariño, porque, hombre, se mataba haciendo ese tablero, llegaba como 3 horas antes de la clase, no permitían que nadie lo borrara, le pegaban a que lo cogiera, porque carajo, ¿cómo vas a mover esto si esto lo tengo en la clase que sigue? Pero fantástico ejemplo y muchísimas gracias, porque eso es lo que estamos tratando de hacer, que la tecnología cambie esos chips en las escuelas y que nuestros estudiantes tengan estas metodologías
a pedir de mano. Muchísimas gracias. Juaco, yo no sé si tú quieres complementar No sé, algo. Gualberto Roca, no sé si nos va a complementar en algo como para... A él le gusta hacer lo que llama mi amigo Gualberto... Juaco, no se te escucha. Eso fue todo hasta ahí. No sé si mi amigo Gualberto que está escuchando, yo sé que a él le gusta hacer todo el tema de los cierres cognitivos, quiera decirnos algo como para toda esta experiencia que estamos compartiendo. Gualberto, ¿algún comentario? Hola Joaquín y compañero, muy cordial saludo, buenas tardes, buenas noches. No, en esta vez solamente estaba escuchando para ver perfecto. Bueno, muchas gracias. Sobre el tema. Perfecto, ok. Bueno, yo creo que siendo Pablo ya el tiempo preciso, cumplimos y como bien lo decía, vamos a estar ahí, si Johan lo permite, en la escuela donde él trabaja, hacerle ese diagnóstico para trabajar y presentar el ejercicio, hacerlo por allá con él. Yo estoy seguro que tenemos un buen aliado y él tiene también un buen aliado con nosotros para que esto se pueda dar allá en la escuela de él. Claro que sí, con mucho gusto. Por supuesto, por supuesto. Bueno, yo la verdad, a nombre de Inducen 3D, a nombre de nuestro equipo, quiero agradecerles que se hayan tomado estos minutos para pensar la educación, para pensar en el futuro de nuestros jóvenes, en nuestros niños, porque la situación lo amerita. No podemos estar de espaldas a una ciudad, a un país que nos necesita. Y podemos coger el camino de la queja. Está bien, es válido, pero también podemos coger el camino de la proposición. Y estas son unas propuestas para que juntos construyamos, para que juntos transformemos a nuestros niños, niñas y jóvenes en esos, les decía yo hace un rato a los expositores, en esos Diana Trujillo del laboratorio de la NASA, que yo le tengo tanta admiración a esa mujer, o sea, colombiana en la NASA, o por ejemplo el caso de mi primo David Senior, que será nuestro próximo conferencista dentro de 15 días. El hombre trabaja para la Apple en Cupertino, California, y salió del INEM. Entonces, es decir, hombre, se puede llegar a esas instancias en donde la ingeniería de alto nivel está de por medio gracias a nuestra entereza, a nuestra forma de hacer que nuestros estudiantes se vinculen más a estas áreas. Agradecido de corazón con todos ustedes los que nos acompañaron en estos momentos, yo, Johan, Adelaida, Brandy, Jairo, Melissa, el señor Gualberto y todos los que se tomaron el tiempo de conectarse, agradecido de corazón y a la orden en Inducen 3D. Pues les recuerdo qué es lo que somos nosotros en Inducen. Nosotros somos una máquina de materialización de ideas creada para acompañar la transformación de nuestros clientes y sus resultados. Para esto utilizamos métodos, modelos y tecnologías 3D que lo único que nos permiten es dimensionar, como estuvimos haciendo hace un rato, determinar y desarrollar soluciones ganadoras para todos los grupos de interés. Entonces, gracias y a la orden de parte de nosotros. Yo no sé si tú quieras agregar algo, Joaquín. No, que están todos cordialmente invitados a nuestro siguiente webinar, como bien lo acabas de decir, y que ustedes sean multiplicadores, darle las gracias a todos por la participación y que sean multiplicadores de este ejercicio para nuestro próximo encuentro. Hoy fuimos 9, hoy fuimos 10, pero mañana vamos a hacer más, así que todas las cosas comienzan así, así que, como yo digo, siempre estamos los que estamos y los que queremos transformar al mundo. Steve Jobs dijo, todos aquellos los que quieren cambiar el mundo, que llaman locos, son aquellos que lo cambian. Y eso somos nosotros. Eso. Gracias, viejo Guaco. Gracias a todos por participar. Y siendo las 6:29, nos despedimos. Muchísimas gracias para todos. Un abrazo. Gracias, Pablo. Gracias, Guaco.